Bueno, muchas gracias. Nada, en realidad nace de una cosa muy simple, esto complejo nace de una cosa muy simple que fue una experiencia personal. Yo venía de un rodaje y no habíamos dormido 50 horas, 48 horas sin dormir. Y llegué casi no me podía dormir. Y mi hijo mayor siempre estaba jugando un jueguito que se llama Guitar Hero. No sé si lo conocen, pero vienen las notas de la música y es una cosa de coordinación. Tenés que invocarle a las notas cuando vienen en la pantalla, tac, 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 tac. Y me puse, bajé el volumen de la tele y puse el juego y me empecé a jugar al Guitar Hero. Y era como que ya me conocía todas las notas. Estaba adelantado a lo que venía. Y me pasó que terminé haciendo un récord. Me acuesto, me levanto el otro día, le digo a mi hijo, fíjate el récord que hago. Y dice, ¿cómo hiciste? Y nace de que, no sé, es como que los sentidos estaban alerta a todo. Se lo comento a mi socio, al Pupu, y le digo, ¿no estaría bueno empezar a trabajar sobre la idea del insomnio? ¿Qué pasa si ponemos o investigamos sobre el no dormir después de una cantidad importante de horas? ¿Qué pasa con los sentidos? ¿Qué pasa si vemos que empiezan a abrir algún umbral? Y a partir de eso, me parece que puede ser interesante una película. Y nace de eso, nace de una anécdota muy chiquita como esa. Bueno, la verdad es que una de las primeras cosas es que amo Argentina, me encanta, y la verdad que cuando llega algún proyecto directamente de aquí lo miro con más cariño. Pero he de confesar que antes de conocer a Gustavo sí que me llegó el guión, y la verdad es que es un guión maravilloso en el que el personaje era muy interesante. Me parece que es un experimento que está muy bien y que a los actores, tanto a los actores como a los directores de teatro o de cualquier medio de comunicación les gusta hacer, porque son como algo diferente a lo que se suele hacer dentro del teatro. Y me pareció un experimento interesante. Luego, como no quería conocerlo, era un poquito complicado porque estábamos muy lejos. Hicimos un primer Skype y ya me enamoré y dije, pues sí, ya sí que quiero hacerlo con él. Porque sí que es cierto que hay veces que tienes unos guiones que tienen, bueno, pues tienen una buena estructura, que están la historia muy bien contada, pero después tienes que saber también quién lo cuenta y cómo quiere contarlo. Y cuando la primera vez que hablé con Gustavo, él llevaba ya, como nos pasa muchas veces a los actores, que el director ya lleva un recorrido importante antes de presentar a los actores el proyecto, y me pareció que tenía muy claro los personajes que quería mostrar, porque no es fácil contar lo que habéis visto. De hecho, el guión parece que es más sencillo, pero después con imágenes hay que contar mucho más que lo que hemos escrito. Y cuando hablé con él y me dijo cómo había creado los personajes y cómo quería hacerlo, vi que nos íbamos a entender a la perfección. No fue así, pero bueno, se ayudan a ver. Sí, la verdad es que desde el principio fue muy agradable. Y luego aparte también he tenido la grandísima suerte, y cada vez que vengo aquí, de trabajar con actores diferentes, con Eva, con Eugenia y con Juan. Y me llevo siempre de aquí muchísimo cariño, porque ya sabéis que también para allá, para España, llegan algunos actores que tenéis aquí maravillosos, y es una delicia trabajar con ellos. Es una calidad de actores realmente bueno, y como vemos, directores cercanos también, uruguayos. Y eso, la verdad, ese proyecto me gusta mucho. Bueno, hablo desde mi situación, por supuesto, porque eso es algo muy personal. Para mí el rodaje fue muy intenso, a pesar de que, por supuesto, había cosas que estaban coreografiadas, porque tenía que ser así. Es una película súper física y mi personaje, bueno, enfrenta cosas que son muy físicas y que realmente se necesitaba una coreografía porque, bueno, tenía que ser algo muy preciso. Para mí fue muy real, porque el lugar donde estuvimos filmando tenía una energía que ayudaba muchísimo a la historia, ayudaba muchísimo. Entonces había algo que estaba presente. Y no sé por qué cuestionaría el arte de actuar. Pero no, bueno, es otro tipo de película, eso es verdad, porque hay cosas hay mucha postproducción, hay muchas cosas que uno tiene que imaginar, pero si no entras en el estado
hay algo que tampoco se puede fingir, ¿no? Hola, coincido, ayudaba muchísimo el espacio. La historia en sí también tiene algo que no podíamos como escapar de esa situación que estábamos viviendo. Y de verdad con Gustavo también fue muy fácil entrar a que las cosas sucedan de verdad. Sobre todo con los compañeros también. Somos 6 en el elenco, estábamos muy unidos y todo transcurría con los 6. Y había mucha conexión entre nosotros también, entonces estaba pasando algo todo el tiempo. Más allá del lugar, como dice Eva, y de la historia, era muy difícil como correrse de que las cosas pasen, porque pasaban, de verdad. Estábamos todos muy comprometidos todos los días y trabajábamos de 6 de la mañana a 9 de la noche, 10, durante 3 semanas ahí en el lugar donde hicimos acá en Agronomía. No dormíamos. Dormíamos, pero no suficiente. En realidad lo estuvieron ahí todo el tiempo sin dormir. No, fue muy real. Por lo menos yo ahora hablo por mí, la experiencia fue transitar desde también el hecho de hacerlo con la caracterización. Nosotras íbamos como a ponernos peor de lo que nos ven. Y eso fue muy intenso también, porque con el correr de los días nos íbamos poniendo cada vez peor y eso ayudaba muchísimo a que las cosas pasen, y el cansancio también estaba. Sí, el cansancio y el frío también. Y el frío. Pero hicimos en el invierno, en un lugar que era tan desolado, tan vacío, que se sentía, como decían ellas, más allá de lo que nos pasaba a nosotros. Yo creo que el arte de actuar se cuestiona también en los personajes, que son actores, y que hay un momento en el que creo que ellos mismos pierden la conciencia, justamente con todo este tema del insomnio, de si realmente están, en qué momento dejaron de actuar, en qué momento son parte de la obra, y creo que era parte de la mente maquiavélica de Y ahora mi nos madre. enteramos por qué escribiste este guión. Mirá, Me permito agregar una cosita más a lo que dijeron. Al final la película lo que habla es del sacrificio. Y es el sacrificio, en este caso, al arte. Entonces, los actores, más allá de la película, también, o los actores o todos los que estamos involucrados en esto del cine, en esto del arte, constantemente estamos haciendo sacrificios por tratar de hacer una pieza, por tratar de hacer una obra lo más completa posible. Y quisimos de alguna forma mostrar como el detrás, ¿no?, de lo que pueden pasar los actores, ¿no?, para poder, o los directores en este caso, para poder alcanzar su meta. Obviamente que es una película donde también pusimos esto del insomnio como excusa, si se quiere, pero realmente la película es el sacrificio para poder lograr una obra artística lo más completa posible. Y un sacrificio que puede ir también en detrimento de la salud de los actores. Ese sacrificio se entrega con esa cosa de que no hay límites a veces, con la pasión que uno tiene. Bueno, también la propuesta del personaje de Alma, que escribieron ellos, es una propuesta muy extrema. Es más bien una performance, no una obra de teatro en la que tú tienes que ir todos los días y tienes que trabajar todos los días menos los lunes o los martes. Entonces, sí que es cierto que para que el público disfrute de cualquier obra, hay que trabajar mucho antes para en el momento en el que la estás haciendo, parezca que es muy sencillo. Y yo creo que eso lo ha conseguido en este caso, por la pregunta que hacías, que hasta dónde llega la actuación o no. Muchas veces nos preguntan, ¿cuando lloras de verdad? ¿Cuando ríes de verdad? Sí y no. Tú sabes que tienes que llorar o sabes que tienes que reír. En la vida real pues te ríes porque te has reído o lloras porque has tenido un disgusto. Pero sí que es cierto que la preparación anterior es muy importante para que en el momento en el que necesitas esa emoción te surja fácil. Y muchas veces, por ejemplo, el tema del cansancio en los actores, yo he visto sobre todo a los actores muy jóvenes, imagino también lo habéis visto vosotros, cuando hay una coach a su lado, y les está con el actor y le dice, corre de ahí allá 20 veces. Y digo, ¿qué haces con el actor? Porque cuando estás cansado, tú bajas tus armas físicas y entonces parece que hay otro tipo de emociones, como la vista, el sentido, o tus propias emociones que tienes ahí escondidas para que nadie te haga daño, que es más fácil que salgan. O sea que es verdad que hay un momento dado el cansancio, no por eso hay que estar cansado siempre que estés haciendo una obra de teatro, pero es verdad que o una película, pero sí es verdad que cuando estás más cansado es más fácil que las emociones surjan con más facilidad. Yo siempre recurro, por ejemplo, cuando yo tengo que componer un personaje, yo soy una persona súper terrenal, pero también creo
en esto, ¿no? En algo que pasa, que, digo, en creer o reventar. Bueno, yo para componer personajes he pasado algunas noches sin dormir, pensando, tratando de conectar con otras cosas, que tal vez en el momento hay algo que falta y no sabés con qué terminas conectando, pero terminas conectando con algo que no ves, que no está presente. Y creo que la creación tiene mucho que ver con eso. Hay algo que es... no es objetiva, ¿no? Depende mucho de la energía, depende de lo que uno crea, porque también uno cree en algo y lo termina haciendo. Si yo compongo un personaje y lo compone ella, va a ser completamente diferente, porque nos conectamos con diferentes cosas. Y te voy a contar una anécdota que tengo de esta película, que tal vez no tenga que ver con la pregunta. Yo estaba haciendo una escena y tenía que estar viendo los vestuarios de los personajes. Cuando estoy ensayando, una de las perchas decía Tintorería Sandoz. Yo me quedé frenada y les pedí retomar el ensayo, porque Tintorería Sandoz había sido el primer trabajo de mi abuela cuando vino a Buenos Aires. Mi abuela falleció, pero siempre que se escapaba de mi casa porque tenía Alzheimer, o sea, tenía una enfermedad psiquiátrica, decía que se iba a trabajar a Tintorería Sandoz. Las demás perchas no tenían ningún nombre. Oh, qué loco. Entonces, ahí hubo algo donde yo dije, yo soy, te repito, soy muy terrenal, pero esta búsqueda, creo, en esta película tiene que ver con algo de eso, que tal vez yo tengo que conectar con algo. Y a veces no creo en lo que no veo, pero acá sucedió igual. Entonces, creo que la creación tiene lo que ver con algo más allá. No, para nada. Yo soy una actriz que ahora juega a conducir un poquito. Se dio esa posibilidad estos últimos 3 meses y me divierte y la verdad que me calzaba perfecto el tiempo. Y me parece que uno también es un poco todo, o por lo menos yo en mi caso soy muy inquieta y muy curiosa. Ya lo había experimentado en otros programas, la conducción en Pura Química y demás, pero nunca dejé la actriz porque es lo que soy y es lo que me siento. Pero me gusta jugar a otras cosas, a dirigir, a actuar, a producir, porque me parece que eso abre como el abanico de las posibilidades de lo artístico también. Yo no soy de las que cree que solamente uno es una cosa, me parece que todos somos un montón de otras cosas que podemos probar, aprender, a veces me salen, a veces no. Y la verdad que eso me divertía muchísimo, aparte aprendí a cocinar muy bien. Y la actuación me encanta, es algo que me apasiona y jamás voy a dejar de hacerlo. Pero si sucede que aparece otro trabajo, ¿por qué no? ¿Gustavo? ¿Te contesté? Bueno, sí. Hablando también un poquito también de la actuación y nosotros en todo el proceso fuimos como muy inquietos en la selección de los personajes. La película se escribió, el personaje de Alma lo escribimos realmente pensando o soñando si lo podía hacer Belén Rueda. Yo me acuerdo el día que Pablo Bossi leyó el guión y me dice, ¿y aquí empezaste para Alma? Y yo digo, en mi cabeza, a Belén Rueda, déjame ver si puedo hablar con ella. Y yo dije, esto no puede ser. Y pasó 3 días y de repente suena el celular y era Belén Rueda. Y yo del otro lado, yo estaba en Montevideo, no me salía la voz. Y trataba de decir pocas cosas porque no quería que sintiera que el director estaba tan nervioso. Entonces cuando me acuerdo que después, aparte, corté y llamé al guionista, que estuvimos en un proceso muy largo, y le digo, tenemos a Belén Rueda. Y se lo siento por el tubo. ¡Wow! Entonces Todo no lo sabíamos. Bueno, y fuimos muy selectivos en todo lo que es también la actuación y en los personajes. Y estuvimos haciendo muchas pruebas, estuvimos trabajando mucho, porque decíamos, o sea, queríamos ser lo más honestos posible, queríamos tener actores comprometidos realmente como están comprometidos los actores en la obra. Es decir, y se pudo lograr, tener un elenco realmente maravilloso que nos ayudó a todo, en todas las etapas.
Fue hermoso y fue soñado y lo quiero decir públicamente y lo agradezco. No, yo quiero agregar que hemos todos audicionado nosotros, digamos, hemos hecho casting y pruebas con él para los personajes y han habido pruebas para cada uno de los personajes de la peli, o sea que no fue como... Pero hay una diferencia, creo yo, con otras audiciones que he hecho, es que en esta trabajamos... Yo no sé, Gustavo, lo que me dice. Porque él quería llegar a algo muy puntual y también era un experimento y se notaba eso, ¿no? Como que estábamos... Digo, él es un director que tiene muy claro lo que quiere y que te lo expresa y hasta no llegar a eso no te va a dejar en paz. Pero, ¿no? Es como, es una diferencia muy grande. No, porque... se trabajó en el casting, en la audición, él estuvo... unas cuantas horas con cada uno y fueron ensayos, fueron como ensayos. Y no solo en el casting, durante el rodaje también, Gustavo es un director que se ocupa muchísimo de los actores antes de, imagínate que él está con los planos, con un montón de cosas técnicas que a veces los directores son más técnicos que tanto pensar en la actuación con el actor. Y era como un coach antes de cada escena, te agarraba en una parte, te hacía la cabeza, te metía, vamos por acá, le gustaba la toma o no, vamos de vuelta. Hemos hecho tomas un día después porque no nos gustó la anterior. Y eso, como actor, uno lo agradece un montón porque se siente hiper cuidado y es mucho más fácil también entregarte a quizás cosas que uno ni tenía en mente sobre cómo interpretarlo o algo que uno pensaba y que no, va por otro lado y te adaptás y te entregas con mucha confianza por el compromiso que tiene también. Bueno, y te contesto cortito lo otro. No, sobre la luz y sobre primero que nada que tuvimos un equipo técnico alucinante, soñado. Y bueno, y lo que queríamos un poco de que se respire dentro de ese lugar, que se respire un poco la soledad, pero que también se respire los residuos de lo que había sido ese psiquiátrico. Entonces nosotros sabíamos, la dirección de arte fue muy sutil en la película, porque de repente había lugares que yo entraba y de repente había unas pantuflas viejas y a veces yo decía, ¿pero eso es nuestro? Porque había entrado en ese mundo, o esto había quedado realmente de la locación de un orfanato y entonces empecé, realmente las paredes, hay todo un trabajo alucinante y muy detallado. Y la luz, pasa que la luz, yo soy de darle mucha importancia a la luz, tuvimos a Bill Nieto, que es un maestro, y la luz cuenta mucho. O sea, la película se respira, tiene todo un ambiente muy turbio y muy tenue. Son luces muy suaves, pero profundas. Y se hizo un gran trabajo de luz porque creo que es la narrativa. Hay escenas donde la luz cuenta solo. Yo pongo la cámara, si la luz está bien, digo, los personajes, yo ya sabía que ya confiaba. Sinceramente. Así que bueno, nada, esa combinación es lo que da, igual, más allá de la luz y el arte, al final lo que pasa es que las historias, si te atrapan o no te atrapan, y para que te atrapen, lo más importante son ellos, son los actores. Los actores son los que hacen que el espectador lo siga o no lo siga. Entonces, cuando yo les creo a ellos, es que me creo que voy a entrar en ese mundo. Para antes dijiste que era la luz. Acá les queremos presentar a la luz. Susana. Hola, ¿qué tal? Aquí, segunda fila. Cerquita. Mi nombre es Susana Salerno. La pregunta es para los 4 actores. Si experimentaron en algún momento el tema de la insomnio y el tema de la locura de estos personajes. En la vida real. Sí. Así está. Arranca. Bueno, para mí también el personaje es la única que duerme, es la que manda, y es la que somete a los actores a ese experimento. Yo creo que el no dormir nos ha pasado a todos, y cuando pasas aunque sea solamente una noche sin dormir, es verdad que al día siguiente no tienes los mismos reflejos, o el cansancio te hace, bueno, pues en algunos casos ver la vida como demasiado dramática, pero en otros casos pues a lo mejor sacar la esencia. El problema a los actores nos gusta experimentar siempre antes de hacer, pero es lo que yo digo, cuando tú haces un asesino, como tengas que cargarte a alguien, entonces vamos mal. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces
nosotros echamos mano de aquellas emociones que son parecidas a aquello que nuestro personaje va a pasar. O bien nos ponemos en contacto y preparamos el personaje con personas que han pasado por esos estados. Entonces, por ejemplo, estábamos en un psiquiátrico, pues sí que hablas con gente que ha pasado por momentos en los que tienen brotes esquizofrénicos o paranoicos y entonces te cuentan cuáles son sus experiencias. Pero no está basado, esta película no está basada especialmente en la locura, sino en la sensación individual de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, lo que sienten con el no dormir. Y si no hubiéramos dormido hubiera sido imposible hacerla, porque no se olvida hasta del texto. Se olvida hasta de levantarse por la mañana, o de salir de casa. Por eso lo que quiero decir es que los actores muchas veces experimentamos al límite, pero hay que tener en cuenta que el trabajo también hay que cumplirlo. Y eso todos los que estamos aquí, no solamente los actores, sino todo el equipo, somos conscientes de que para cumplir alguien tiene que tener un cierto descanso. Contestó por todos. En mi caso, yo todo lo contrario. Me duermo con mucha facilidad y cuando leí el guión, esa fue una de las cosas que me hizo replantear, ok, yo voy a llegar a esto, ¿cómo voy a llegar a contar que no puedo, que no estoy durmiendo por muchos días? Para eso vimos documentales y bueno, como decía Belén, no sé, obviamente que uno no puede no dormir, pero sí, la locura es algo que a mí me llamaba mucho la atención. No sé si la experimenté o no, tal vez estoy un poco loca o mucho, pero sí lo que me llama la atención es, o me da curiosidad es quién está de un lado o del otro, porque hay alguien que tiene que estar adentro de un neuropsiquiátrico o afuera. Eso sí era algo que me llamaba mucho la atención, que me daba mucha curiosidad, y esta película reflexiona todo el tiempo, tiene algo que es, bueno, te deja reflexionando, al menos a mí cuando la vi y cuando leí el guión, que es muy complejo, no sabía cómo iba a llegar ahí, pero me daba muchísima curiosidad. No experimenté con el insomnio, soy como Eva que toco la almohada y ya es el día siguiente. Yo no sé. Pero sí creo que para ser actor hay que estar un poquito loco, o para ser artista, para justamente como en la película, cruzar algunos límites sin terminar encerrado en algún lugar. Creo que lo importante acá no era justamente experimentar con no dormir realmente, sino pensar qué le pasa a una persona que no duerme y lo vulnerable que queda. Y por ahí sí, como decía antes Belén, pensar en qué momentos uno se sintió vulnerado psicológicamente hasta el punto que se te van las defensas o que ya no sabes quién sos. Y uno ahí sí bucea en experiencias personales que por ahí quizás no son tan trágicas como lo que requiere el personaje, pero uno está acostumbrado a hacerse como ancla de una sensación parecida al personaje y bucear ahí. Sí, y agrego a eso que también con la mirada de Gustavo siempre era algo más fácil y nos daba mucha tranquilidad ver si eso que estábamos haciendo reflejaba lo que él estaba buscando, esas experiencias que a lo mejor uno buscaba para interpretar. Él las veía de afuera y estaba bueno tener la contención de él y la indicación de que si eso estaba bien, avanzar por ahí. Vuelvo a decir lo del sacrificio. En este caso, la película tiene un perfil de sacrificio en el arte y eso, pero en realidad para mí es una película que cualquiera se puede identificar, ¿no? De los que, no por el arte, sino el sacrificio en el trabajo, en realidad. Los que queremos hacer mejor lo que amamos, me parece que la película es súper identificable en cada uno de nosotros en diferentes tareas. Entonces, la película en realidad habla de eso, habla también de hacerse cargo de alguna herencia, ¿no? Lo que le pasa al personaje de Bianca, de ese miedo, que a veces no podemos huir de ese miedo, lo tenemos que afrontar, porque es parte de la vida, y eso nos hace crecer a cada uno de nosotros. Y también hubo otra cosa particular de mi personaje, que para mí era el que estaba como más loquito y trastornado por ser el hijo de Alma. Y me acuerdo que yo tenía ciertos planteos de las escenas cuando íbamos a rodar y Gustavo me decía, no hagas nada, yo ya te veo loco con ese pelo rapado acá y la parte de ceja que te falta,
y ya te vio loco, entonces era también como un poco, bueno, listo, ya está, no tengo que hacer mucho más. No tengo que buscar locura mía porque ya lo doy desde la imagen. Yo no sé si no está muy explotado, lo que pasa es que primero que está bastante subestimado en realidad, pero hay grandes películas latinoamericanas de género, de terror en realidad. Esta es una película que tiene, la verdad, un esquema de producción atípico y es una película que está cuidado en todos los aspectos. No digo que las otras películas de género, como las que hice yo anteriormente, no lo estén, pero no tienen la misma distribución, no llegan a todas las pantallas del mundo como puede llegar una distribución de este tipo de películas. Hablo de No Mirar. Yo creo que la escena va creciendo, o sea, el género en sí está pasando hace unos años que realmente está creciendo y se está volviendo muy interesante. Lo que tiene este género es que a los realizadores nos permite jugar muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque esta película tiene un toque dramático, tiene un toque onírico, tiene un toque de suspenso y terror, ¿no? Entonces tiene un toque cotidiano y es como que dentro de la película hay subgéneros, ¿no? Metidos. Y eso no te lo permiten muchos géneros, en realidad. Y el público se abre a eso. O sea, cuando se enfrenta a una película de este estilo. Entonces, para mí me siento muy cómodo en ese mundo. Y me encanta, personalmente. Pero soy de ver muchísimos estilos de película. Creo mucho en la variedad. O sea, entonces, hablando del cine latinoamericano, yo cada vez lo veo mejor. O sea, ayer Guillermo del Toro ganó mejor director. Está buenísimo, digo, y todo y haciendo un cine de género, puro. Entonces, obviamente que necesita más espacio, y yo siento que lo veo crecer año a año. Soy de ir a los festivales y veo la calidad de películas que hay, y están increíbles. Muchas de esas se pierden, no tienen una distribución, entonces no terminan ni siquiera en las pantallas grandes, y la tendrás que terminar viendo o bajando ilegalmente casi. Entonces es una lástima en realidad, porque hay películas de primer nivel. Igual, digo, Alma Bond perfectamente no iba a permitir ningún celular en escena, ¿no? Así que ¿sabes qué se pensó de primera? No sé, lo pensé en el 85. Primero, yo creo que pasó que he visto algunos documentales en los 70 de experimentos de este estilo y creo que ya me quedó que la tenía que llevar por esas décadas. Pero no tenía algo particularmente no hay nada decisivo que no se podía haber hecho hoy, en estos tiempos actuales. De todas maneras, mira, yo creo que hay una cosa cuando estaba hablando, por ejemplo, de las películas de género, que es muy importante. Es posible que la idea de la película de género hace muchos años fuera algo como solamente para un determinado público. Entonces, yo lo que sí que he comprobado cuando empecé la primera película de género que hice fue El Orfanato, y con el director, con Juan Antonio Bayona. Y en la primera versión que me llegó, en esa primera versión había algo que no era terrenal. O sea, quiero decir, que no era verdad. Yo creo que es muy importante en las películas de género esa parte de uno de los personajes que te cuenta lo que todos entendemos por normal, y que luego dentro de que luego haya otra parte en la película en la que cuente todo aquello que nos pasa en la cabeza. Guillermo del Toro, que estaba hablando ya él antes, decía, pero vamos a ver, yo le decía, pero bueno, es que esto es demasiado fantástico. Le decía, ¿y quién dice que la realidad es lo que podemos tocar y no lo que tenemos en nuestra cabeza? Quiero decir, en las películas de género se juega mucho con todos aquellos terrores que tenemos de pequeños, que además son comunes a todos. Se juega mucho también con aquellos miedos a lo desconocido. Pero todos tenemos ese denominador común, aunque no nos guste muchas veces acercarnos a él. Y a mí lo que me ha gustado en los proyectos que he escogido de género es que siempre haya una parte de la historia que te cuenta algo que es entendible para todas las personas, incluso aquellos que no les gustan los temas un poco esotéricos o especiales, y otra parte también en esa misma película de la historia en la que cuente
el interior de cada persona. Y el interior de cada persona es completamente diferente. Por fuera somos diferentes, pero el interior de cada uno de nosotros ya ni te cuento, y depende también del momento en el que estés pasando. Entonces yo creo que quizá el secreto es que si a lo mejor con alguno de los directores con los que he trabajado digo, esto se va un poquito de madre y es demasiado fantástico, y yo creo que el público en general desconecta un poco si es demasiado fantástico, si piensa que va a haber una película que no sea fantástica, porque sí que es verdad que en los festivales de cine, como por ejemplo el de Sitges o lo que sea, ves cosas muy, muy especiales con una creatividad brutal. Pero en casi todas las películas que he hecho sí que hay algo de verdad, algo humano que tenemos todos, pero que es excepcional en cada uno de nosotros. Y yo creo que ella no te lo va a contestar, pero te lo voy a decir yo. No solo es una tremenda actriz, porque todos lo saben, sino que es una mujer y un ser humano maravilloso, una profesional del carajo. No vale, porque ya somos amigos. No. Una compañera que no entendés lo generosa que es en el set. Es una cabeza de compañía que es soñada. O sea, ella no te lo iba a decir, pero todos nosotros sí. Y lo humilde que es. Es un par maravilloso y es un ser. Con mi personaje me ayudó muchísimo, vamos a decirlo, me ayudó muchísimo. Y me dio mucha confianza también entrar en esta película porque estaba Belén, porque es una gran actriz, porque sabe mucho del género y a mí, bueno, me daba un poco de susto el no conocer el código. Y ella estuvo presente en cada escena que hice, en cada escena, y estaba... Casi me echa Gustavo. Hay una escena que bueno, primero, yo lo primero que digo es primero agradecer a todos los que vinieron acá, que no lo agradecí, no quiero que me quede colgado eso. No, pero quería decir una cosa, el primer ensayo que tuvimos, hay una escena en la película que es cuando Alma Wong dirige por primera vez a Bianca. Esa escena en realidad en el guión es una escena de media página. Empezamos a trabajar y Belén empezó a hacer algunos ejercicios con ella. Y yo me quedé así y digo, pero está buenísimo. Esto es de poner en la película. Y es una escena básicamente que la crearon ellas dos. O sea, es una escena que está improvisada porque la verdad el guión estaba en media página y es una escena que a mí particularmente me encanta. Porque aparte define perfectamente el personaje de Alma Wong ahí. O sea, se creó algo muy real también que es la exigencia del director hacia la actriz, la exigencia y responder bajo presión, porque hay personas que no responden bajo presión, ¿verdad? No responden con tanto poder. Cuando ven a alguien, cuando tienen un director que tiene tanto poder, o que tiene esa manera de trabajar, algunos se achican, y lo que termina probando Alma es a ver hasta dónde llega esta actriz, a ver si puede o no, a ver si pueden trabajar juntas. Y eso se logró en los ensayos. Sí, ya desde bueno, el primer ensayo que hicimos. Lo ponía como ejemplo eso porque, nada, estamos hablando un poco también de los actores y del trabajo, y de cómo en los ensayos a veces descubrís, ¿no?, cosas que de repente no están, o que vos no lo pudiste visualizar anteriormente cuando estabas escribiendo el guión, y hacen crecer a la escena, hacen crecer a los personajes. Y es lo que yo sentí, no solamente en esa escena, sino en muchísimas escenas. Belén, como todos ellos, a mí particularmente me ayudaron muchísimo en poder armar esta película. O sea, yo siento que la película que tenía en mi cabeza, la película que quedó es superior a la que yo la tenía en mi cabeza. Y eso lo hicieron ellos, así que nada, buenísimo. Bueno, de todas maneras, yo sí que quería decir una cosita. Es verdad. Hay veces que nuestro mundo se ve un poquito así, un poco especial, pues porque es de cara a un público y parece que a veces te dicen, bueno, si eres de carne y hueso, pues no de carne y hueso. Lo que quiero decir es que cuando hay proyectos como este concretamente, en el que tiene que haber una relación muy especial entre todos, no solamente con los actores, sino con todo el equipo. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé en esto, que pensaba que había que ser muy chula. ¿Entendéis? Chula, ¿no? Sí, chula. Como muy chula. O sea, como ir, como pensar que eres más que nadie. Agrandada. ¿Cómo es? Canchera. Canchera. No, agrandada. Yo soy mejor que nadie, ¿no? Chula igual decía, pues a lo mejor esto va de esto. Al cabo de los años,
me he dado cuenta que en cualquier, porque muchas veces nos dicen que somos un poco desequilibrados, porque claro, tú cuando empiezas una película empiezas con actores diferentes, con un director diferente que quiere una cosa diferente, en un lugar diferente, en un país diferente, y dices, ay, santo cielo por Dios, y aunque lleves muchos años siempre estás un poco acojonado. Eso se entendió. Entonces, entras con un poquito de miedo. Entonces, terminas la película, haces una especie de Gran Hermano durante 2 meses o 3 meses, y chao, chao, cada uno se va a su casa. Y vuelves a empezar otra vez. Entonces, quiero decir, dentro del equilibrio, y esto me imagino que el que tenga un trabajo también, que también el de periodista también es así, hoy me voy para acá, hoy me estoy allá, tengo unos compañeros. Yo al cabo de los años me he dado cuenta de que es muchísimo mejor crear un ambiente con la gente con la que vas a estar haciendo, conviviendo tantas horas durante 3 meses, de cooperar, de generosidad y de contarte todo. Oye, pues hoy no me veo bien, ayúdame. Yo creo que es mucho mejor pedir ayuda que decir yo soy más que nadie y que nadie entre en mi terreno. Y yo creo que es lo que hace al final, en una película como esta, que aunque Gustavo diga que ha tenido mucho tiempo, pues mucho más tiempo que las anteriores, sí que es verdad que había días en que no nos daba tiempo a cumplir el plan de rodaje. Si todos estamos en el mismo tren, al final todo sale mucho mejor. Entonces es mucho mejor llegar por la mañana con una sonrisa que de mala hostia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que seamos ni mejores ni peores. Quiero decir, cuando el director de la película y los que mandan un poco más ponen algo de su parte, y esto lo digo para cualquier trabajo, si tú vas de buen rollo a un sitio y si hay una sola persona que no lo esté, tendrá que ponerse de buen rollo. Si están todos de mal rollo y hay una persona que no lo esté, no podrá con todos. Y eso es lo que ha pasado en esta película. Que había buen rollo todos los días. Bueno, muy bien. De esta manera vamos a dar cierre a esta conferencia de prensa. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia. Vamos a pedir si pueden pararse acá adelante para unas fotos finales.